Tenemos el honor de tener a Santiago Trancón. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Gracias. No es la primera vez que viene Santiago Trancón a la redacción abierta. Ya saben que Santiago es uno de los portavoces que tiene este nuevo partido, tal y como les he ido anunciando a lo largo de esta tarde. Es un partido que se llama Decide, es un partido joven, un partido que responde a las siglas de Centro Izquierda de España. Es un partido de izquierdas, como ya les he venido diciendo, pero que no renuncia en absoluto. De hecho, hace de España y de la nación una de las ideas fuerza de su vademecum ideológico, de su listado de emergencias nacionales. La idea de España, la idea de nación como sinónimo de solidaridad entre andaluces, castellanos, gallegos, canarios, valencianos, murcianos, vascos, en fin. Esto que debería ser, y en teoría, sobre la teoría, desde un punto de vista teórico, es una idea absolutamente de izquierdas. De hecho, en su origen fue la idea de nación, una idea de izquierdas, y que hoy, desgraciadamente, la izquierda, o la mayor parte de la izquierda, ha renunciado a esa idea de izquierdas. Les decía también que Santiago Trancón, además de embarcarse en esta nueva aventura política, Santiago ha militado en el Partido Socialista de Cataluña, sí, en el PSC. Y también en el PSOE. Y en el PSOE también. Cuando me echaron de Cataluña, pues me aceptaron en el PSOE. Sobre eso quería preguntarte, Santiago, sobre esto que acabas de decir de que te echaron de Cataluña. Yo les he explicado a los espectadores que aquel famoso manifiesto de los 2300, no sé si se acordarán ustedes, aquel manifiesto que al principio de la democracia redactaron una serie de intelectuales, la mayoría de izquierdas, en el que alertaban de los riesgos de que la Generalitat acabara reduciendo al idioma común de todos los españoles a su mínima expresión. Bueno, pues ese manifiesto de los 2300, que luego le costó un atentado terrorista a Jiménez dos Santos, luego le costó el exilio, la marcha a otros lugares de España, a Mando de Miguel, por ejemplo, y a otros muchos intelectuales de izquierdas. Ese manifiesto estuvo redactado por este señor que tenemos aquí, por Santiago Trancón, que fue otro de esos intelectuales de izquierdas que denunciaba, y fue todo un presagio, lo que podía acabar ocurriendo en Cataluña, de seguir la política lingüística discurriendo por cómo estaba discurriendo. Santiago, cuéntanos un poco, pon en contexto a los espectadores cómo se produjo aquello, el clima de aquella Barcelona de principios de los 80, cómo fue aquella redacción, cuáles fueron sus consecuencias. Cuéntanos, porque es para mí un lujo poder tener si no uno de los protagonistas, que en realidad casi el principal protagonista de todo aquello. Bueno, en cuanto a la redacción del texto, sí, efectivamente, eso fue. Pues yo creo que es que vivíamos, sobre todo, en un ambiente donde empezó a surgir de verdad el problema, que era en el ámbito de la enseñanza, y ahí enseguida percibimos cuál era el proyecto realmente nacionalista. Ahí nos dimos cuenta que el proyecto era fundamentalmente ir hacia una sociedad monolingüe que fuera progresivamente pasando por distintos estadios, muy bien diseñado. En principio pues era simplemente autonomista, catalanista, luego nacionalista, luego independentista, ahora soberanista, ahora separatista. Es decir, ha sido un proceso que, visto desde fuera, ha seguido unas pautas clarísimas. ¿Qué es lo que detectamos? Y por eso fuimos, de cierto modo, premonitorios. Pues el ambiente, sobre todo, de relaciones sociales, cómo empezaba a entrar en una fase de enfrentamiento clarísimo. ¿Por qué? Porque poníamos en duda el proyecto como tal. Es decir, era como haber destapado antes de tiempo qué era cuál era el pastel, qué era lo que había allí. Eso les irritó enormemente y desde la derecha a la izquierda todos se lanzaron en tromba, nos acusaron y luego utilizaron también, que ya entonces, y es importante esto tener en cuenta, en el origen de todo esto está el terrorismo de ETA. Es que el tema de Cataluña es tan complejo que olvidamos que en la base fundamental del proceso separatista hay, por un lado, una ideología xenófoba supremacista que acaba siendo racista, incluso sin camuflarse. Hoy día es difícil decirlo abiertamente, pero el fondo último es el concepto de superioridad racial, disimulado, por supuesto. Eso por un lado, pero por otro lado, para imponer eso a la gran mayoría de la población que no comparte esas ideas, tiene que utilizarse un arma de coacción, de disuasión, de imposición, que tiene una expresión última, que es el terrorismo. Terra Iure, en aquellos momentos, campaba por sus anchas
mató a personas, hirió a Federico Jiménez dos Santos y llenó de pintadas, es decir, ocupó el espacio del terror de una manera muy clara como el arma que acompañaba a todo lo demás. Y en ese ambiente surgimos nosotros, pues, en fin, gente noble, dentro de la izquierda la mayoría, que decimos, oye, ¿esto a dónde va a parar? ¿Dónde están aquí los conceptos de igualdad, de la idea de unión, etcétera? Todo se ponía patas abajo con aquello. Y entonces dimos la voz de alarma. Fue muy premonitoria y yo creo que a raíz de eso luego el proceso se fue agudizando. El primer efecto fundamental, todos los que firmamos aquello tuvimos que salir de Cataluña, más o menos bajo coacción y amenaza, pintadas, llamadas de teléfono. Antes de las consecuencias, explícanos, Santiago, cuándo se produce, en qué año, en qué mes se produce. Eso en el 81, a primeros del 81. Y coincidió antes del golpe de Tejero, pero por medio se metió el golpe de Tejero, con lo cual enturbió el ambiente político muchísimo, lo cual nos hizo a nosotros frenar aquello y esperar un mes. Pensamos que después de un mes ya no habría ninguna asociación posible, pero ya hubo algunos que incluso descubrieron que el día que lo habíamos hecho público coincidía, creo, que con el día en que Franco había entrado en Barcelona, o algo así, me parece que sí. Claro, con lo cual encontraron ya... Había entrado, por cierto, entre vítores, aplausos sí, y... del 80% de Cataluña, claro, de los que estaban hartos de que les fusilaran o les pasearan o les dejaran en la miseria, como ocurrió la mayoría, porque claro, hay que entender eso. La reacción de Cataluña acogiendo a Franco no nació de la nada. Nació una consecuencia lógica de todo lo que ocurrió, ¿no? Entonces, digo que a pesar de que intentamos separarlo y que quedara nítidamente claro, si éramos de UGT, éramos del PSOE, ¿cómo íbamos a pensar que nos iba a venir en tromba que éramos de Tejero, éramos golpistas de Tejero que habíamos... Claro, aquello era un absurdo. Entonces, ya digo, desde el primero al último, porque hubo gente furibunda, luego nos extrañamos que hubo el Robert de Ventós, por ejemplo, que era un intelectual entonces, estuvo en la universidad, respetado y todo lo que sea, llegó a decir, y esto está recogido en las memorias, creo, de Lynch, que prefería una Cataluña fascista independiente que una Cataluña socialista en España. Es decir, que no le importaba para nada. Lo que quería era la independencia, aunque fuera dentro de un régimen fascista. No le importaba. Llegó a ese extremo, ¿no? Claro, todo esto, contarlo a gente de fuera resulta complicado. Pero un efecto inmediato fue que 14.000 enseñantes abandonamos Cataluña. Ahí se abrió la puerta a entregar de lleno la enseñanza en manos del independentismo y la aprovechó bien, claro. Esto, Santiago, se lo explicamos a un chaval o a un joven, a un adolescente de la España actual, y cuesta creer, pese a todo lo que ha ocurrido últimamente en Cataluña y estos 5 años de procés y estos 6 meses últimos que han sido verdaderamente desagradables, incómodos, pese a todo esto, cuesta creer que en un país democrático como es y como era España se produjera un exilio forzado de profesores como consecuencia de la aplicación de unas políticas lingüísticas identitarias. Pero esto fue así. Fue así, tal cual. 14.000, pero quiero decir, alguien preguntará, sí, no, ¿y las cifras dónde están? Está sacada de los datos de la Generalidad. O sea, Antonio Robles, precisamente, que estabas hablando de... Me has presentado como portavoz, es el portavoz de Decide y uno de los impulsores de este nuevo partido, precisamente lo tiene recogido en su libro y muy detallado de dónde... Extranjeros en su país, ¿no? Y el otro, el de la historia de la resistencia en Cataluña, la resistencia al nacionalismo en Cataluña. Es decir, eso son datos conocidos. Pero ¿y cuál fue la causa? ¿Por qué ese exilio? Porque no fue voluntario. Porque el ambiente en los centros de enseñanza era irrespirable. Había que ir a los claustros a ver qué... Aquello era una batalla campal. ¿Tú eras profesor, Santiago? Era profesor en Santa Coloma de Gramenet. ¿Tú eras uno de esos 14.000? Claro. Estaba en un ámbito además privilegiado porque era Santa Coloma de Gramenet, 90% de castellano parlantes, en fin, andaluces, extremeños, españoles, todos, a los que allí se intentó, como experimento fundamental, a ver si se conquistaba aquel terreno, aquella plaza. Y claro, las discusiones en los claustros eran irrespirables. Y claro, cuando a un niño está, no sé, estudiando historia y de repente de la noche a la mañana empiezan a hablar la historia en catalán, y por fuerza
y que incluso eso, y esto ya es un caso grotesco que se daba en mi instituto, que la profesora que daba eso, que de repente va a dar las clases en catalán, es una de León, es una compañera mía de León, que estaba abducida por eso y en fin, atropelladamente se lo creyó todo. Se lo creyó todo y asimiló y tenía la obligación de a los pobres con esa mezcla de santurronería, beatería y maldad unida, pues se les estaba, y a los niños, pues aceptar lo que fuera. Claro, uno no puede estar todo el día peleándose con este profesor que no te mira, que te saluda, con el otro. Pero en tan poco tiempo, Santiago, porque Franco muere el 25 de noviembre del 20 de noviembre del 75, la Constitución se aprueba en diciembre del 78. Estamos hablando de principios, o sea, muy poquitos años después de la aprobación de la Constitución, ya había ese clima irrespirable en los colegios y en la educación catalana. Absolutamente, porque ten en cuenta ¿Tan rápidamente? Que en los inicios es cuando se hace explícito y es cuando el conflicto se hace más virulento, porque había resistencia espontánea. Luego esa resistencia fue desapareciendo, con lo cual dice, el conflicto ha ido desapareciendo. No, lo que ha desaparecido era la capacidad de respuesta y resistencia espontánea. Si nos vamos a 14.000, pues ¿qué es lo que queda? Los que quedan ya aceptan, digamos, que no tienen la... Y luego además todas las presiones, ten en cuenta que muchos éramos entonces interinos o no tenían plaza o dependían de unas oposiciones y dependían de los baremos, dependían del informe del director, en fin, miles de cosas de esa presión social soterrada que va creando un clima y eso es que esto se ha visto tan claro en los años 30 en Alemania, fue lo mismo. El nazismo no surge de la noche a la mañana, es un proceso lento que va minando todas las estructuras de relación y de poder, que va desde la familia hasta las altas instituciones del Estado y se va creando, se va contagiando como un virus donde hay una cosa clara, quién manda, quién es el que impone, quién es el que con el que hay que estar bien para mantenerte dentro de esa situación mínimamente tranquila. Y esos procesos son procesos psicológicos profundos, pero que contaban además con una cosa tremenda, que es que los pobres niños, un pobre niño que tiene el ambiente pues, castellano hablante o hispano hablante, que de repente entra en ese ámbito, pierde toda capacidad de autoestima, de reacción y lo único que busca es adaptarse a ese medio del mejor modo posible, para no distorsionar, para no sobresalir. Y entonces ese proceso psicológico es tremendo, porque una vez que hace ese cambio, que es un cambio estructural, psicológico, de lenguaje, de mentalidad, de referencia a los antepasados, de relaciones con los padres, etcétera, etcétera, se produce, automáticamente tiene que negarlo y rechazarlo. Entonces el niño, ¿qué hace? Se hace un independentista por necesidad, para buscar su propio acomodo dentro de esa sociedad. Y además, con la expectativa de mi futuro va a depender de esto, se me van a exigir el catalán para todo, cualquier prueba, y si sé catalán entro y si no, no entro. Pero esa política lingüística tan dura, tan extrema, aún no se había llevado a cabo. De hecho, Pujol llevaba muy poquitos meses gobernando. Pujol entra en el 80. No, incluso después, sí, no, pero es que la política lingüística... El proceso estaba avanzado porque había, digamos, el gran artífice de todo esto es el PSC. El PSC con el PSUV, entonces, eran verdaderamente militantes de esta causa. Y hay que ver el entramado social que tenían desde casas del pueblo, asociaciones, grupos, publicaciones de todo tipo. Es que era tremendo. Es que, claro, nosotros descubrimos un poquito lo más relevante, pero es que detrás ya había un trabajo. Ese trabajo se inició, hay que decirlo claro, desde la Constitución, digamos, el independentismo tenía un proyecto claro. Y además dejó huellas en la Constitución indelebles, clarísimas, que hoy nos hubiéramos puesto de alarma a la hora de pasar, porque no había buena voluntad detrás de esos artículos. Había dejar la puerta abierta, porque son maestros de la ambigüedad. Tú, cuando defines unas categorías, si están claras, bueno, sí o no, bien. Pero cuando dejas entre categorías extremas un espacio intermedio, vacío, ambiguo, ahí estás perdido, porque cuando te empiezas a pelear y a discutir ahí, ¿de qué arma, con qué concepto, de qué concepto echas mano, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, en el franquismo, ¿qué nos pasó? Todo el mundo era antifranquista, sí, pero ¿qué significaba ser antifranquista? Era una reacción espontánea, normal, no había libertad, no había cosas, todo el mundo era espontáneamente antifranquista, no había que ser ni de izquierda ni de derecha, nada, espontáneamente era normal. ¿Pero qué significaba eso, que fuéramos demócratas? No.
El tema está en que en la transición se confundió antifranquismo con democracia. Y eso fue un error garrafal, porque la democracia hay que construirla. La democracia no se da por adelantado. Porque yo traigo la bandera de antifranquista, joder, eras antifranquista pues porque era elemental. Si mandabas un artículo y te lo censuraban, si veías la policía, si el otro, si entraba en la... Es decir, había tantos síntomas y tantas incitaciones para no estar de acuerdo con aquel régimen que lo espontáneo... Otra cosa era quienes lo llevaban a la práctica, pues muy poquitos. Eso también es verdad. Antifranquistas reales, activos, una minoría. Pero la ideología dominante pues fue espontáneamente antifranquista, con lo cual ya se dio por supuesto que llegar a la democracia todos éramos demócratas. Y no. Para ser demócrata hay que estudiarlo, aprenderlo, vivirlo, una tradición, construirlo desde la escuela. Eso estamos todavía en ello, porque confundimos, por ejemplo, el principio de autoridad que ha desaparecido. Es que eso es elemental, no hay democracia sin autoridad. Vale, y aquí me interesa mucho que precisamente tú, en tanto que persona progresista y de izquierdas, denuncies esta degradación del concepto de autoridad y últimamente incluso la confusión que existe entre autoridad y autoritarismo. Parece que quizás haya sido a raíz del mayo del 68 y todo ese derrumbe ideológico de lo que hoy son viejos valores, que la autoridad ha sido menoscabada y es casi un símbolo de la Edad Media y una cosa muy carca y muy facha. ¿No crees que ha sido la izquierda en gran medida la que ha dinamitado conceptos como la autoridad? Totalmente, ¿no? Pero nosotros aquí hay un añadido que ese es el tema del antifranquismo. Como el antifranquismo era el emblema del autoritarismo, el emblema de la imposición, el emblema de hago esto porque lo tienes que hacer y si no, atente a las consecuencias, naturalmente esos se traducían que cualquiera que dijera, oye, no, eso es una forma de ejercer el poder y la autoridad que no tiene nada que ver con la autoridad democrática. Y lo mismo ocurre con la nación, el nacionalismo. Exactamente, todo quedó contaminado por esa experiencia de 40 años. Pero llevamos otros 40 años, ya era hora que nos quitáramos ese San Benito de encima y empezáramos a ver los conceptos con limpieza y con claridad. Si los alemanes estuvieran todavía bajo el síndrome de Hitler, a nadie se le ocurre hoy utilizar el pasado nazi de nadie para combatir, en fin. Santiago, ha habido una gran confusión en eso. Una pregunta que tiene que ver con tu... Es una pregunta personal con respecto al contexto ese que nos acabas de dibujar, ese contexto de presión con respecto a los profesores, ese exilio forzado de 14.000 profesores en una Cataluña que cada vez era más asfixiante. Me gustaría que me hablaras de tu experiencia personal y cuándo llega el momento en el que decides, me tengo que ir. Pues hombre, hubo un precedente que fue, yo escribía en una revista muy importante entonces, que era El Viejo Topo. Ah, ¿sí? Hice muchos artículos de todo tipo, llevaba la sección de teatro y llegó un momento en que El Viejo Topo hizo una maniobra tremenda que fue dar un premio a Federico Jiménez Los Santos con el libro de Lo que queda de España y automáticamente con la presión social y tal, pues no se lo editaron, se lo rechazaron. Yo miré aquel libro, claro, un libro valiente, atrevido, escrito con la pasión de Federico, algunas cosas, pues bueno, podía uno discutirlo, ¿no? Pero un libro adecuadísimo al momento que estaba. Y se ofrece una censura tremenda y una campaña de desprestigio brutal. Y yo dije, oye... ¿Pero por parte de quién? Inicialmente por el núcleo del propio Viejo Topo, para liberarse de la vergüenza de haber concedido el premio a un libro españolista, teóricamente, como decían ellos, pues se volvió todo en contra y tenían que reivindicarse dentro de la sociedad catalana. Entonces, esa revista que era emblemática, servía en toda España como un portavoz de nuevas ideas renovadas y todo, pues dio ese viraje. Yo estaba ahí, yo pedí explicaciones tal, y renuncié y me dio. Y paralelamente, El Viejo Topo, el Ajo Blanco, la otra revista opuesta, nos dio acogida, más o menos, bastante bien, y edita el libro. Con lo cual ahí se vio claramente, digamos, dos mundos que no encajaban para nada, ¿no? Y muy emblemáticamente representados por el libro de Federico, que sirvió, digamos, de detonante de todo lo que se estaba ahí cociendo. A raíz de eso y de miles de cosas tal, sale el manifiesto. Y la reacción del manifiesto, pues yo pensaba, bueno, pues es una llamada de alerta más, pero claro, cuando te llaman
por la noche a casa, cuando te amenazan, cuando hacen pintadas, cuando vas al instituto. ¿Estás hablando de tu experiencia personal? Sí, y aquello, claro, y aquello es intolerable, cuando ya pierdes a montones de amigos, cuando te llaman del PSC diciéndote que vayas ahí a una especie de capítulo de culpas, de juicio paralelo, diciendo que ese manifiesto es anticonstitucional y has atacado a los principios de la democracia y no sé qué. Y dices, bueno, pero ¿dónde he llegado? ¿En dónde estoy? Paralelamente a Federico le dan un tiro en la rodilla y aquello. Bueno, pues ¿quién iba a continuar en aquello? Dice, intentamos, y aquí es importante, una salida muy coherente, que era constituir una asociación, sería hoy una asociación de resistencia a todo aquello. Yo me entrevisté 2 veces con Martín Villa, que entonces era ministro de Administraciones Territoriales, para ver si ese proyecto, porque claro, de repente eran 2.300, pero acabaron siendo 20.000, 25.000 las firmas, ya no sabíamos qué hacer con ellas. Nos vinieron un día 3.000 de los obreros de SEAT diciendo que estaban de acuerdo con aquello. Porque claro, ese manifiesto era la pura sensatez de la llamada a la democracia, los derechos lingüísticos iguales, en fin, el espíritu normal. Y entonces intentamos una salida intermedia que fue el que constituir una asociación cultural, pues, de defensa del español y de los hispanohablantes, de resistencia mínima, y claro, necesitamos un mínimo de una sede, algo, constituya, pues, bueno, pues vamos a Martín Villa. Y Martín Villa 2 veces estuve en su despacho haciendo el idiota, porque allí, venga, con esa cosa ¿Qué te dijo el ministro? así como muy sutil, todo muy amable, un poquito empalagoso como es él y todo eso, y tal, y todo buenas formas. Y no había manera de sacarle un compromiso de nada. Oye, si nos legalizáis una asociación, tenemos algún dinero para una pequeña sede, como una asociación cultural, que el Estado como tal, imposible. Voy a decir una cosa que no sé si debería decir, pero bueno, ya que estamos en confianza la voy a decir. Me hablaba entonces incluso el Martín Villa, que es un leonés que aprecio, pero que fruto también de esta época un poco miserable que nos ha tocado vivir, pues él alude en aquellas dimes y diretes y para allá y para acá, a que eso tenían que salir los fondos del área de presidencia, de los fondos reservados del área de presidencia, y que nadie se enterara. Era una cosa como clandestina, de fondo de reptiles para aquellos. Yo me quedé espantado. Digo, bueno, pero tanto miedo tenéis a que nos deis, que sé, 4 perras para decir... Esto era Suárez, ¿no? Esto era Suárez. No, ya había venido el golpe de Estado de Tejero. Calvo Sotelo. Y estaba Calvo Sotelo. Y en alguna ocasión, pues llamó por teléfono, y yo le oí la conversación que tenía con el Calvo Sotelo, todo así. De lo único que me quedó de aquella conversación que decía, era cómo se despedía Martín Villa. Dice, a sus órdenes, presidente. El ramalazo, digamos, del falangista le salió y me hizo gracia, ¿no? Y fue lo único que saqué, claro, 2 veces. Pero entonces, con lo cual fue triste a raíz la de posibilidad eso. del fondo reservado finalmente no se aplicó. Nada, todo eran fuegos artificiales para ver si me cansaba. Me pagué yo el viaje 2 veces de Barcelona a Madrid, estancia y esperando y ahí, y claro, ya se lo conté a Carlos Agún, que era un viejo leninista, comunista magnífico, extraordinario, a Reynoso, a gente de UGT, a Mando de Miguel, a Federico, a todos. Y mira, esto es lo que hay. ¿Qué hacemos? Pues mira, nos vamos todos. Ya no hay nada que hacer, ¿no? Y todos a Madrid, ¿no? Sí, la mayoría en Madrid, sí. Esa es un poco la historia que tiene el valor sintomático, más que otra cosa, más que del protagonismo personal, es la triste realidad. Y sobre todo aquí sacamos una conclusión importante, que ninguno de los que a partir de entonces han ocupado la presidencia del gobierno pueden alegar ignorancia de lo que pasó. Lo sabían de primera mano. Nosotros nos entrevistamos también con gente muy importante de UGT, Alfonso Guerra, lo sabían todo lo que iba a pasar. Tuve incluso encuentros entonces tenía cierta relación con Carmen Romero, que era profesora de mi instituto, que era la mujer de Felipe González. Lo conocía perfectamente todo, pero luego automáticamente viene Banca Catalana. Claro, ahí ya es el colmo de la desvergüenza, ¿no? Que se le permite a Pujol salir indemne de aquella millonada de dineros que fue con la bolsa fue directamente para sus
negocios y para construir la independencia de Cataluña. La mitad para un lado, yo creo, y la mitad para otro, ¿no? Y aquello se le perdonó tranquilamente. Y las culpas, digo, a partir de ahí se han ido sucediendo de una manera ininterrumpida. Por eso que te decía que cuando yo hablo de la derecha y la izquierda, la responsabilidad que ha tenido, porque no ha tenido conciencia de país. Realmente la nación española es un concepto que nace de la izquierda ilustrada, de la Revolución Francesa, y debería ser, ¿por qué? Porque nace con la idea de que todos somos iguales, de que en principio no hay uno que por el hecho de nacer o de tener esta herencia es mejor que otro. Tiene que demostrarlo. Como dice Cervantes, nadie es más que otro si no hace más que otro. El hacer es lo que nos diferencia a unos seres humanos de otros, no el origen, no la genética, no la lengua, no todo eso. La Revolución Francesa y la idea de la nación lo que hace es igualar en derechos. Hace tabula rasa y lo fundamental es lo que nos convierte de súbditos en ciudadanos. Santiago Trancón, yo creo que nos acabas de dar una lección de historia en primera persona fantástica, y sobre todo que es lo que tú dices, aquello fue un síntoma de lo que iba a ocurrir a partir de ahora, y que la mayoría de las élites políticas, conociéndolo, dejó hacer a los separatistas, y hoy estamos como estamos, con un golpe de Estado hace exactamente 6 meses en Cataluña. Santiago Trancón, ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Hasta cuando quieras.